Roscas y Cotufas. Andrea Pérez Méndez. Parece que llegamos por fin al final de esta borrasca. Digo parece porque no queremos cantar victoria antes de tiempo. Como bien saben, en cuanto al tiempo, nunca tenemos la certeza en un 100%. Aún quedan horas, nos lo han dicho hasta mañana. En principio no podremos hablar de esto, pero bueno, parece que nos da un pequeño descanso momentáneo, pero no se confíen, como siempre le hemos dicho. Lo que sí podemos hablar es que durante prácticamente una semana que llevamos hablando de esta borrasca Teres, siempre hemos pedido mucha precaución, no acudir a las zonas afectadas, acudir a las fuentes oficiales. Y hoy vamos a seguir hablando un poquito más de esto y conocer, pues incluso cómo los medios intentamos transmitir de la manera correcta toda esta información que muchas veces es muy complicada de entender y de transmitir. Vamos a saludar a una periodista especializada en emergencias. Ella es Fátima Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, cuando pasan jornadas como estas, tú que las has vivido mucho, son complicadas desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Claro, tú tienes que estar pegada al jefe de la emergencia, pedirle los datos que necesites y luego analizar un poco, porque la comunicación en emergencias no solamente es transmitir datos e incidencias, es estar pendiente de la población, cuál es el pálpito, qué es lo que no está entendiendo, qué le puedes explicar para ayudar a entender y entonces solicitar esa información y trasladarla, ya sea por la manera habitual de notas de prensa, ruedas de prensa y demás, o en redes sociales como nos pasó a nosotros en el Cabildo de Gran Canaria, que ya todo el mundo, tanto los medios de comunicación como la población, aprendió que ahí estaban todas las últimas horas, intentaba trasladar todas las novedades o pedagogías en momentos valle, para que también los medios tuvieran material constantemente y no que estuvieran repitiendo siempre lo mismo, porque cuando tienen directos tienen que empezar a preguntarle a fuentes secundarias, testimonios y demás, y se pierde la oportunidad de ir dando información más útil. Por ejemplo, ahora justo nombras al Cabildo de Gran Canaria. Ahora mismo que acabamos de hacer un pequeño repaso general, porque es imposible, de las carreteras, es tan simple como que el Cabildo de Gran Canaria por Twitter, por X, o también el de Tenerife, va comunicando a través de sus redes sociales cuáles son las carreteras y va actualizando, que esto también sirve a los medios como a la ciudadanía. Claro, en nuestro caso fue Twitter, lo que empezó a funcionar muy bien por la inmediatez y porque llegaba todo el mundo simultáneamente y tenía esa doble función de llegarle rápido todo a los medios de comunicación y a la población, que siempre sabía a dónde acudir, primero para ver cronológicamente lo que había estado pasando o preguntarle a la institución, porque yo el resto del tiempo yo lo dedicaba a responder de manera personalizada, porque eso de responder con una respuesta estándar no me parece que ayude en nada, pero personalizada sí. Ante una situación, de lo primero que se habla siempre, y vamos a intentar explicarlo para que nuestros oyentes lo entiendan, hablamos de avisos y de alertas. Muchas veces se dan dudas, y de ello lo lees en comentarios, de qué significa una alerta, qué significa un aviso. Entonces, vamos a diferenciarlo, si te parece, Fátima. Vale. ¿Qué son los avisos y quién los da? Los avisos, como dices tú, de hecho, los utilizan indistintamente, no cada cosa es una. Los avisos son las predicciones meteorológicas y solo las emite la AEMET. Y son de color amarillo, naranja o rojo en la medida en que ha visto que se puede dar un fenómeno adverso de cierta intensidad. Esos colores, entonces, es la institución competente la que toma las medidas necesarias para proteger a la población. Y esas son las alertas. Entonces, amarilla, naranja y rojo se pueden convertir en prealertas, alertas o alertas máximas. Y ya cuando se confirma el episodio, se pasa a la activación de la emergencia. De hecho, vamos a leer un tuit del Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo. Es verdad que fue hasta unas 6 horitas, pero avisaba de que a partir de las 12 del mediodía en Gran Canaria, alerta amarilla por lluvias. Claro, eso es un error. Porque las alertas no tienen colores. Claro, es lo que hablábamos, es diferenciar. Es que los avisos son los que tienen colores, que los emite la EMET y son amarillos, naranjas y rojos. Y en base a eso es alerta, prealerta
O alerta máxima. Alerta máxima, que es lo que hemos vivido estos últimos días, esas alertas máximas que la gente decía, ¿qué es una alerta máxima? Claro, eso, vamos a decir, si el aviso que da la AEMET es un aviso rojo, normalmente la correspondencia que tienen las medidas que se toman son alertas máximas y bueno, tienen lo que implica cada una y puede implicar suspensión de conciertos, por ejemplo. Claro. Entonces, esos promotores de conciertos con eso van a su seguro, porque hay una norma superior que es la emergencia y la alerta máxima. Y Claro. conlleva muchas medidas, pues a lo mejor se suspenden con lo que sea. Lo que hemos vivido, cancelación de clases, de carnavales. Exacto. Luego se intenta apurar un poco el momento de suspender cosas, porque siempre hay distintos intereses en juego. Pero al final prima la seguridad de las personas. Entonces, hay mucho debate. La gente cuestiona mucho el por qué se espera a última hora para cancelar algo. Se espera porque hay gente que está interesada en que no se cancele. Claro. Y como algunos fenómenos tienen mucha incertidumbre, a veces no sabes hasta 2 horas antes si se va a producir o no se va a producir en ese punto concreto. Que de hecho es un poco, y corrígeme Fátima, en tu experiencia, yo es verdad que pocas he vivido de momento desde el punto de vista profesional, pero claro, estamos hablando de que justo hemos vivido una borrasca que empezamos a hablar de ella hace una semana, y palabras que decían tal cual los expertos que entraban aquí con nosotros en directo, impredecible, es decir, al igual que aquí no te hace un diazo de sol, que fue lo que pasaba el viernes, en la calle atrás te puede estar cayendo un chaparrón, en el mismo sitio que hace sol a los 5 minutos puede llover. Yo no sé, esto sí lo has vivido mucho y cómo se trabaja con esto. Yo me acuerdo no de una borrasca, yo me acuerdo de un tren de borrasca, que fue en 2018 con 2 nevadas inéditas. La primera de 3 días inédita, pero es que volvió a producirse otra de 3 días igual inédita. Entonces, lo complicado que es comunicar también las emergencias desde el punto de vista de algo tan a ver, impredecible, todas ¿no? son... A ver, tenemos que entender que trabajamos con probabilidades siempre y que hay incógnitas. ¿Qué pasa? En esta ocasión hay aún más incertidumbre, porque el tren que yo te decía, nosotros sabíamos cuándo iba a caer, cuándo íbamos a tener tregua, cuándo iba a volver a caer. Me acuerdo de aquel viernes, el sábado fue tregua, se aprovechó para seguir informando y el domingo regresaba aún peor. ¿Qué pasa con esta borrasca? Tiene todavía más incertidumbre y por lo que yo me he podido informar es porque está fuera, entre otras razones, fuera del circuito habitual de corrientes. Entonces es como que va por libre. Y tú no puedes predecir algo que va por libre. Entonces sabes que puede pasar algo, pero no sabes si es aquí, si es allá, si se confirmará, si no se confirmará. La cuestión es que hay que estar preparados. Claro. Y la población también puede colaborar, porque cuando se queja por todo, a veces condiciona, porque en las instituciones hay personas. Y yo eso lo veo con la suspensión de clases también. Justamente con la suspensión de clases, nunca nadie está contento. Porque la mitad no tiene dónde dejar los niños y la otra mitad no sabe por qué tiene que llevar a los niños al colegio. Pero bueno, que se los puede quedar. Tampoco nadie lo obliga a nadie a llevar a los niños al colegio. Tú ves que está lloviendo y pienso yo que puedes tomar tus decisiones. Pero nunca llueve a gusto de todos con el tema de justamente de los semanas colegios. Que hemos vivido el tema de los colegios, también vivíamos el carnaval de Maspalomas, que evidentemente mueve mucha masa, que acertaron, hay que decirlo, en la cancelación de este carnaval. Claro, pero acertaron porque llovió. Claro, pero si no llega llueve, a llover, que se equivocaron. Pero que podría pasar y es totalmente lícito. Eso es lo que tenemos que aprender. Que puede no pasar, pues mejor. Y mejor que no pase. Y mejor que no pase. Pero no es que se equivocaran, es que había una probabilidad inquietante de que sucediera. Y ahí podemos hablar de cuál es la fórmula de la emergencia. Cuál es la fórmula por la que se toman decisiones, que es la probabilidad de que suceda ese peligro por las consecuencias. Si las probabilidades eran que llovieran en Tejeda, no se suspende nada. Porque en Tejeda no se iban a dejar ver 300.000 personas, 200.000, 30.000, las que sean. Pero una probabilidad inquietante en una cabalgata, tú no te la puedes jugar. Y es más, estábamos diciendo, Fátima, yo empezaba diciendo, parece que no dan una tregua, la importancia de informar. De hecho, vamos a ir con última hora. Paola Linares, cuéntanos porque hay que actualizar información en cuanto a esta borrasca.
¿Qué tal, Andrea? Pues sí, por la Agencia Estatal de Meteorología acaba de hacer unos cambios en los avisos que tenía hasta ahora. Eleva de amarillo a naranja el aviso que había en toda la isla de La Gomera. Ese es el cambio más trascendental, es decir, de peligro importante, y mantiene los avisos que había amarillos en el este, sur y oeste de Gran Canaria y de Tenerife, y elimina los avisos que había hasta ahora en La Palma y El Hierro. Sabemos que la borrasca está empezando a remitir y que se está también desplazando, ya nos lo contaban nuestros compañeros de meteorología de Radio Televisión Canaria. Y ahora pues vemos que en La Gomera puede llover, o está en la previsión, de forma importante durante la tarde y noche de hoy, así que habrá que estar pendientes hoy de la isla de La Gomera. Paula Llenares, muchas gracias. Gracias. Pues mira, justo estábamos hablando de esto, de lo complicado muchas veces que es predecirlo. Decíamos que ya parece, aunque nos avisaban que hasta mañana podía quedar algo, y justo, pues nada, acabamos de vivir en directo cómo se sube de ese nivel, de ese aviso amarillo a naranja. Porque después están los fenómenos que además son cambiantes. Claro. Es que este lo tiene todo. Y claro, y después eso, retomando lo que estamos hablando de que al final nunca vas a tener contenta a todo el mundo, y la gente no entiende muchas veces la dificultad que supone esto, y que puede pasar perfectamente que no llegue nada. Pero por supuesto, es que si fuera una ciencia cierta, ¿qué problema teníamos? Total. Con mirar a ver qué pasaba hoy, asegurar, es que no es así, no es una ciencia exacta ni de lejos. Después, varias cositas que queríamos hablar contigo, Fátima. En todo esto de hablando de la población, los bulos. Uh-huh. ¿Qué pasa con los bulos en momentos como los que estamos viviendo esta semana? A ver, los bulos tienen la misma dinámica que los rumores, y tiene una fórmula. La fórmula es la importancia de lo que está sucediendo por la incertidumbre. Es decir, que se multiplica. Si no hay información, los bulos campan a sus anchas. Es el mejor caldo de cultivo que tienen. Pero si intervenimos en el multiplicador de la incertidumbre, dando información precisa, adelantándonos todo, anticipándonos como manda la ley, esa multiplicación se queda casi en cero. Y también nos pasó en el Cabildo, cuando ya todo el mundo sabía que tenía primero que ya confiaban, porque no se infantilizó a la población y se les informaba de lo que había, de lo que no había, de lo que se podía y de lo que no se podía hacer. Se informó claramente del incendio que no se podía apagar en ese momento. Claro. Y la gente cree que es que no pones la voluntad o los recursos suficientes. No, es que no se puede. Es que la llama tiene 50 metros, es como un edificio de 15 plantas. Y las personas miden 2 metros y los camiones parecen de Playmobil. O sea, no te queda más remedio que quitarte de su camino. Y eso la gente lo entendió. ¿Pero por qué? Porque se les explicó. Lo que dices, no infantilizar. No infantilizar y explicar las cosas para que sepan lo que está sucediendo. Entonces, la población, cuando salían rumores o bulos, primero que ya conocían a los equipos y su trabajo, y segundo, si tenían alguna duda, yo me acuerdo de contestarla en las redes sociales. Nos ha llegado esto por WhatsApp, ¿es un bulo o es real? Es un bulo, muchas gracias por contrastar. Claro, también les ayuda a ustedes de esa manera. Claro, pero es a lo que te lleva el camino de informar, es a lo que te lleva el no infantilizar. También es verdad que siempre de una emergencia, siempre dicen los técnicos que una emergencia es el ensayo de la siguiente, y yo también espero que de esta se vayan incorporando lecciones aprendidas para la próxima. Entonces, en el incendio de 2017 hubo unos bulos, gente al lado de la carretera diciendo que si fueron, bueno, en fin, que si habían sido los propios técnicos, sí. Esa serie de historias. Entonces, a los medios de comunicación nos saltó, es que ni nos llamaron para contrastar, porque ahora ahí ya se había establecido un vínculo en el que conocían a los medios, a los equipos y cómo trabajaban y demás. Aún así, hicimos un dossier y lo presentamos en la Policía Nacional, porque lo que no se puede permitir es un intento de desestabilización en plena emergencia de protección civil. Significa que hay vidas de personas en peligro. Entonces yo sé que fueron identificados y fueron llamados por el juez. Y también sé que no volvimos a verlos en 2019. Entonces no hay que dar los bulos por perdidos, por no hay nada que hacer. No, primero tienes que dar toda la información para machacarle el espacio, y segundo, tomar medidas cuando hagan falta. Claro. Y en todo este trabajo en medio de una emergencia, lo has nombrado por encima, la importancia de la coordinación de todas las partes. Claro, vamos a ver, por lógica y por ley. A quien no le valga el sentido común, que cumpla la ley. La primera gran responsabilidad la tienen las instituciones. Tienen que estar pendientes
tienen que tomar medidas, tienen que coordinarse entre sí cuando son varias las instituciones que confluyen en un lugar o en una competencia, o aunque no confluya la competencia, tú te puedes coordinar gobierno con cabildo, porque el cabildo conoce el territorio. Claro. Entonces, por el bien común hay que coordinarse al máximo, por generosidad o por inteligencia, pero se tienen que coordinar. La siguiente e informar a la población, Claro. porque también es verdad que a veces se oye, o yo oí a veces, no vamos a informar porque asustamos a la población. Eso sí que me asusta a mí. Claro, una cosa es no exagerar algo. Claro, Si te están diciendo una cosa, tú lo dices y no sí, exagerarlo. Claro, pero Porque después hay gente que lo exagera, no exagerarlo, pero claro. no lo puede exagerar ni la institución Pero ni los tampoco medios. dejar de decirlo. Ocultarlo, no. Es que eso es ilegal. Claro. Porque la ley te manda a informar a la población de los riesgos que le afectan, tal cual. Entonces eso es ilegal. Pero es que aparte denota falta de criterio, falta de profesionalidad, falta de no saber lo que tienes entre manos. Entonces tú tienes que informar a la población, te guste o no, de los riesgos que le afectan. Y yo agrego que si hacemos pedagogía nos va a salir mucho mejor, porque un poco eso también fue lo que fue generando el cambio en todo este proceso que te digo en el Cabildo de Gran Canaria. Cuando se activa la emergencia, los medios de comunicación, que son el siguiente escalón, podemos decir, también son parte del sistema de protección civil. Igual que el resto del año son fiscalizadores o vigilantes, tal. En emergencia, aparte de que es su vocación, la de servicio público, lo es por ley. Que yo me encontré 2 medios nacionales que tenían las recomendaciones que había dado el Ayuntamiento de Madrid para una de sus borrascas, restringido para abonados. Perdón. ¿Perdona? Eso es estar en los mundos de Yupi. Total. Porque hasta por lógica tú lo pones en abierto. Pero Vamos. es que la ley dice que tienes que ofrecer te dice que tienes que trasladar lo que te dice la institución. Claro. Pero también te dice que lo tienes que ofrecer de manera gratuita. Que si no, ¿qué sentido tiene, no? Es que no tiene sentido y además solo lo podemos, yo creo que solo lo vemos lo podemos ver en algún digital, porque las teles, las radios, pues no tienen esa modalidad, digamos. Pero un periódico que ponga las recomendaciones en restringido, cuando encima no es una información que se hayan currado ellos. Claro que Que es cuando tiene algún sentido, oye, me he hecho un reportajazo. una entrevista, una exclusiva. Exacto, porque a veces a mí me llama la atención porque ponen en restringido para abonados notas de prensa. Como si lo hubieran hecho ellos. Hombre, ya te lo digo yo, porque a veces las he hecho yo. Claro. Y las veo en restringido, ¿sabes? Vale, me da igual, pero las de emergencia, Sí. no, es así que no. Y tienen también que utilizar un lenguaje calmado. Claro. Yo he leído por ahí, la ciudadanía le ganó el pulso a no sé qué borrasca. Sí. Pero ¿de qué pulso me hablas? Ahora nos vamos a plantear esto como un pulso contra la naturaleza. O en mis inicios que me encontré un titular que decía, la nieve fue divertida hasta que el cabildo cerró las carreteras. O sea, estás yendo la culpa al cabildo de que la gente no pueda Claro. ver la carretera. Sí, no es para salvarle la vida, es para fastidiarle la diversión. Claro. Claro, entonces claro, ahí se vio que faltaba un poco de formación y lo que hicimos fue dar un curso, por supuesto. Pero luego, cuando todo eso ya está bien cumplido, le toca a la ciudadanía. Claro. La ciudadanía tiene que cumplir las recomendaciones. Se tiene que proteger a los demás. No puede generar riesgos innecesarios que encima obliguen a desviar medios de emergencia a rescatarte a ti cuando hay 2 personas que hay que ir a rescatar por una causa inevitable. Y que desgraciadamente seguimos viendo, lo hemos visto esta semana. Lo hemos visto esta semana. Rescate, se me ocurre el primero, en el barranco del Guiniguada, que se avisa. Vamos a ver. En los barrancos está corriendo el agua y tendrá que llegar en algún momento allá abajo. Claro, pero mira, si se cumple la ley, Sí. la ley estatal lo que establece es que los rescates por imprudencia los pagan los imprudentes, Claro. porque no está previsto que tengan que pagarlo el bolsillo común. Más si se te ha dicho por aquí no, que hay peligro. Y me da igual que en tu ventana luzca el sol, porque esa es otra. En la isla tenemos un montón de microclimas. Que todavía nos cuesta entender. Nos Hay cuesta, gente que no, lleva lo viviendo creo. hace Sí. muchos años, pero cada borrasca nueva hay que volver a explicarlo. Es que no te lo crees. Dices tú, qué solazo. Claro, no, es como... Ayer mismo nos pasó por la tarde, lo contamos en directo, de hecho, de repente en Las Palmas hacía un diazo, la gente decía, ya se fue la borrasca, a los 5 minutos en Tenerife, Tromba. o la en Arucas,
O en la misma isla. En Arucas, Mm, aquí súper bien, y mira cómo terminó Bañadero. sí. Y además te pasa que a lo mejor vienes del sur a Las Palmas y no es que empieza a llover, es que tú notas que entras en la nube del aeropuerto, que tiene una nube Sí. propia, está lloviendo torrencialmente y sales y ves tú que pasas de suelo mojado a seco. Esto va por barrancos. Hay gente que incluso en la misma calle ha visto Ol- la diferencia de cuándo empieza a llover y no. ¿Sí? Sí, yo he visto vídeos de gente, y algún amigo lo ha visto, de estar en la misma calle y dar un paso, estar mojándote, y otro que no. Madre mía. Es ¿Ves? que es algo que es complicado de explicar, pero sí, quien Pero vive aquí lo somos de entiende. aquí, entonces lo que tenemos que hacer los medios es recordarlo. Vale, mira si es solazo, porque encima en las redes saltan enseguida. No, El viernes pasó. claro, pero ¿y cómo está el otro pueblo? Entonces yo lo Claro. que hice en el Cabildo, cuando me vi con esa, fue pedirle a todo el mundo que en aquel tuit colgara fuentes de fotos Fotos desde desde su su casa. ventana. Claro, y ahí ya salió. Y ahí las ya salió imágenes. todo. Más cosas que queríamos hablar contigo, Fátima. ¿Qué es la fórmula de la emergencia? Vale. A ver, tenemos una cosa, tenemos que diferenciar si queremos, porque a lo mejor ya esto es hilar muy fino, peligro por riesgo. Sí. Son dos cosas distintas. El peligro es la borrasca y el riesgo son las consecuencias. Vale. Vale, entonces, al haber más población, hay más riesgo. Claro. Vale, entonces la fórmula de la emergencia es la probabilidad de que suceda el peligro por las consecuencias. Si la probabilidad es un 100% en la cumbre, no nos preocupa, ¿no? Un incendio en Tamadaba, pobre Tamadaba, pero no hay personas. Claro, exacto. Exacto. Es lo que hablamos del carnaval. No es lo mismo que Exacto, llueva. es lo mismo. Lo mismo. Entonces se multiplica la probabilidad de que algo suceda por las consecuencias, es decir, por la población. Claro. ¿Dónde afecta esa probabilidad? A lo mejor un 30%, esto no lo sé porque ya es un tecnicismo, a lo mejor un 30%, un 40% en un lugar donde va a haber 30.000 personas, demasiado es inquietante. Que un 100% donde Ah, solo seguro, haya, seguro. solo donde haya una o dos casas que Claro. se pueda desalojar y ya está. Exacto, entonces no te la puedes jugar. Lo inteligente es no correr ningún riesgo. Claro. Las personas que menos riesgo corren son las profesionales de las emergencias. Tú no ves a un bombero hacer un rescate de altura sin el doble arnés y todo lo necesario, sin un acompañante. Entonces es que la gente no se crea que tomar riesgo es de valiente, es de falta de inteligencia. Y es lo que también muchas veces contamos aquí, ¿no? Es que nos vemos trabajando en la propia emergencia, pidiendo a la gente, llegándonos imágenes en directo de por favor no acudan, por favor no acudan. Y parece que estamos todo el día diciendo lo mismo. Vamos a ver, en las nevadas Sí, la emergencia era la población. claro. Porque Nieve en el quería... Teide. No, Muy mira, bonito, ¿no? Muy bonito, preciosísimo. Se trancan las carreteras porque tienen sus vallas y no hay peligro. Claro. En la cumbre aquí todos queremos recoger al niño del colegio para llevarlo a ver a la nieve. Entonces, claro, hasta te ponías a pedir deseos, que nieve en 3 semanas que hay colegio. O ahora el fin de semana, todo el mundo se va a confiar y ¿qué van a hacer? Ir a la cumbre. Pues es que ahora viene la posemergencia, que Claro. significa que la tierra se va a empezar a secar, se va a empezar a resquebrajar y van a empezar a caer las laderas. Claro. Y si nos cae encima con sus piedras, porque si cae la ladera y estaba sosteniendo una piedra, la piedra cae. Claro. Y si estamos en las carreteras, si no es a una persona, es a la otra, le cae al coche. Mucha precaución al final. Podríamos estar hablando de esto, yo creo que de las 3 horas del programa Sí. perfectamente, Fátima, pero bueno, hemos hecho un pequeño repaso, hemos Espero intentado que sí. explicar para intentar entender mejor las Mm. próximas emergencias y también pues un poco explicar y cómo tenemos que comunicarlo y cómo tenemos que actuar también, ¿no? Lo que decía. Es trabajo de todo, desde las instituciones, medios y población. Una cosa que últimamente yo creo que nos puede venir, como son tantas instituciones y se informan de tantos aspectos y a veces la población no sabe y a quién le compete tal cosa o cual cosa. Se puede hacer la pregunta que tenemos a la IA perfectamente. Lo que tenemos que mirar es que nos dé el enlace donde tenemos que Claro, consultar. la fuente oficial. La fuente oficial. Pues mira, esos tips que nos quedamos y ojalá
de cara a un futuro, dejemos de dudar, ¿no? También de las emergencias, de cómo se trabaja, que siempre hay errores, pero bueno, lo No, que claro, decía, si tú lo haces bien desde la emergencia, sin errores, sin Claro. descoordinaciones, sin equívocos, que siempre hay, claro, Somos también. humanos también. Somos humanos, pues todo va en cascada a mejor. Empieza a haber una dinámica en la que todo funciona. y es lo que decías, ¿no? Esta emergencia nos servirá para trabajar mejor en la siguiente. Hombre, en la siguiente, claro, de madrugada alguien Esperemos tiene, que sea dentro mucho también. o que no suceda. Pero Total. si llega un aviso de madrugada, por favor, que levanten los teléfonos y se comuniquen. Total. Y no sé. Todo sirve para algo, ¿no? Sí. Y veremos para la próxima, que esperemos que no vuelva a pasar. Exacto. Fátima Martín, periodista especializada en emergencias, muchas gracias. Muchas gracias a ti.